Uno de los momentos más críticos en la difícil relación del presidente con los medios de comunicación hizo erupción la semana pasada cuando la periodista Azucena Uresti anunció de manera abrupta su salida del noticiero estelar que conducía en Milenio. Tres palabras, las circunstancias actuales, desataron un verdadero huracán. Se conocieron más tarde las verdaderas razones de su salida. Había respondido a acusaciones del presidente López Obrador llamándolo discriminador, misógino y agresor constante de mujeres. Minutos después de emitir esa declaración, Uresti recibió la llamada que culminó, luego de varios días de discusiones, con su salida del medio. En la mañanera que desató todo el escándalo, el presidente había linchado desde el micrófono a varios periodistas. Unas semanas antes le había pedido indirectamente a los dueños de Radio Fórmula y Grupo Imagen que controlaran a Ciro Gómez Leiva. Son capaces de decir, dijo, y está grabado, que no pueden con Ciro porque es independiente. Yo todavía estoy buscando quién se los crea. En septiembre de 2023, el presidente de México fue aún más claro. Declaró que los propietarios de las empresas de comunicación habían desatado una campaña en su contra y dijo que los conductores de radio y televisión solo eran peleles que recibían órdenes para golpear. Nada más sepan que acuso recibo, les dijo a los dueños de comunicación en México. ¿Qué significaba ese acuse de recibo hecho por López Obrador? ¿Qué le estaba diciendo exactamente a los dueños de comunicación, de los medios de comunicación? El mismo presidente que lanzó esta amenaza velada, esa forma de censura indirecta, es el mismo presidente que tras la salida de Uresti dijo que él sería incapaz de censurar a nadie, que él no era igual a los de antes, que durante su gobierno la libertad de expresión estaba garantizada. Es el presidente que hace unos días amenazó con exhibir las propiedades del periodista Carlos Loret, luego de que Latinos publicara un reportaje que involucraba en una red de corrupción y tráfico de influencias tanto a sus hijos mayores como al coordinador de su ayudantía, Daniel Asaf. Desde que en 2022 una investigación de Latinos y Mexicanos contra la Corrupción diera a conocer la mansión de $1 millón en la que vivía uno de sus hijos, mansión que por lo demás era propiedad de una petrolera que acababa de recibir jugosos contratos de Pemex, la respuesta del presidente no fue en realidad una respuesta, sino una represalia. Exhibió los ingresos de Loret obtenidos por su trabajo en diversos medios e incluso le solicitó al INAI un informe sobre los bienes del periodista. El INAI respondió que no contaba con facultades constitucionales para investigar a un ciudadano. Lo que el presidente estaba pidiendo era una violación a la protección de los datos personales. Pero AMLO no se detuvo ahí. Exhibió la factura de un departamento y siguió con la andanada de insultos destinada a minar la credibilidad del periodista. Como Loret ha insistido hasta el cansancio, ese presidente, amante de la libertad de expresión, no ha refutado una sola línea de lo publicado sobre sus hijos. Su respuesta ha sido la difamación, el insulto, la calumnia. Carmen Aristegui ha dado a conocer un reportaje que prueba que el gobierno de López Obrador utiliza la tarifa de uso de aeropuerto que pagan los viajeros no para mejorar el servicio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino para pagar el costo desorbitado de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. López Obrador se burló de ella llamándola paladina de la libertad y de nueva cuenta no refutó uno solo de sus datos. Solo hubo insultos, calumnias, acusaciones. Aristegui lo denunció. Nunca antes, dijo, un presidente de México se había dedicado a tratar de desprestigiar a quien opina, critica, investiga. En 2021, el mismo presidente que ama la libertad de expresión acusó a Ciro Gómez Leiva de recibir dinero del gobierno de manera indirecta y de formar parte de un jugoso negocio. Era un claro acto de intimidación a un periodista que lo criticaba. Gómez Leiva también exhibió la manera falsa, artera, de mala fe con que había actuado el presidente. Diversas organizaciones internacionales han denunciado a López Obrador por sus recurrentes insultos y descalificaciones a los periodistas que le resultan incómodos. Han señalado sus mensajes de violencia como promotores de un clima de hostilidad y de censura a los periodistas. A Joaquín López Dóriga lo ha atacado más de 250 veces. AMLO lo ha acusado incluso de formar parte de una conspiración tramada por Salinas de Gortari para destruirlo. No somos iguales, no censuramos a ningún periodista, yo no me atrevería, yo no soy autoritario, dice el presidente una y otra vez. Pero los hechos, registrados ya en la historia, hablan de otra cosa. Hablan de un López Obrador que a lo largo de su sexenio persiguió, hostigó, amenazó y sí, censuró porque existe la censura indirecta a los periodistas que lo incomodaron. Hablan de un presidente que fue, que ha sido, un agresor constante del periodismo.